Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse a esta masterclass. Bueno, hemos dado unos minutos de espera para que se puedan unir. Les comento, por ejemplo, que hoy es feriado en Perú, así que es una fecha festiva. En otras partes del mundo quizá no. Entonces, muy agradecida por estar aquí presentes en esta masterclass. Seguramente el tema que vamos a tocar les ha llamado la atención o es de su interés, o quizá estén en proceso de implementar una PMO o también puede ser que ya formen parte de una PMO. El tema del día de hoy, de esta masterclass, es Blueprint PMO, del diagnóstico a la implementación. Esta masterclass la hemos preparado debido a las diferentes consultas que habitualmente tenemos por parte de nuestros alumnos y clientes, y de hecho también para poder mostrar algunos aspectos importantes con respecto a las PMO, ya sea desde mitos, factores o aspectos del por qué fallan las PMOs, hasta hablar de este blueprint, am, desde el diagnóstico, seguido por el diseño y posterior a una implementación de una PMO. Bien, bueno, me presento primero. Bueno, mi nombre es Dayana Romero, soy ingeniera civil, egresada y titulada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. He realizado un MBA en Project Management en España y soy CEO y directora de Dayana Romero Institute and Consulting. Y a lo largo de estos más de 14 años trabajando en la industria de la construcción y en diferentes proyectos, he tenido la oportunidad de pasar por diferentes áreas. He tenido la oportunidad también de diseñar e implementar oficinas técnicas, oficinas de control de proyectos y también PMOs, bien, para empresas constructoras principalmente. Y por otro lado, también cuento con diferentes certificaciones relacionadas a la dirección de proyectos, al control de proyectos, a las ISOs, a, a la gestión de riesgos, a la gestión del cronograma. Y de hecho, también poseo una certificación en PMO como practitioner. Quien les habla también es docente en educación superior y universitaria y pues a lo largo de estos más de 8 años en docencia venimos realizando diferentes capacitaciones, diferentes implementaciones. De hecho, con Diana Romero Institute hemos desarrollado diferentes cursos de preparación, de capacitación in-house a empresas y también a profesionales este año. Y justamente nosotros estamos aperturando también un curso taller de diagnóstico, diseño e implementación de PMO. Bien, brevemente, ¿cómo me inicié en una PMO? En realidad, a lo largo de estos años que he venido trabajando en proyectos de construcción, yo pensaba que como ingeniera civil y con la especialización que había decidido seguir, que era la de control de proyectos, pues el futuro que me esperaba era solamente trabajar en obras, de proyecto en proyecto, y para aquellos que trabajan en construcción saben que muchas veces dependemos del tiempo y el alcance también del proyecto y de los clientes, ¿verdad? Entonces hay proyectos que son cortos, hay proyectos que son un poco más largos, hay proyectos de expansión que pueden tomar también una buena cantidad de años, pero en ese momento, hablo más o menos del año 2018-2019, yo me encontraba realizando proyectos cortos. Entonces, ingresé a una compañía, una empresa constructora mediana, en el que el puesto era relacionado a oficina técnica y control de proyectos, pero al final terminamos implementando una especie de PMO, ya que llegamos a controlar, no solo a controlar, sino también a diseñar ciertos aspectos, a implementar, a reportar, a apoyar en la planificación estratégica, a apoyar en el sistema de gestión de calidad, a la seguridad también, la parte financiera, a la parte de el manejo de varios proyectos a la vez y en paralelo. Y pues todas estas funciones o todos estos servicios que brindábamos desde la oficina principal formaban parte de las funciones de nuestra PMO. Solo que nuestra PMO estaba orientada a los servicios y al core business de la empresa, ¿no? Entonces, es así como yo me inicio en una PMO y al inicio fue, de hecho, sin saber que era una PMO. am, yo sabía que existían estas oficinas, estas buenas prácticas y demás, pero la compañía o la empresa no le llamaba una
oficina que gestiona, en este caso, proyectos. Simplemente para ellos era una oficina que controlaba proyectos y ayudaba y daba soporte a las oficinas técnicas que se encontraban en las diferentes obras, en las diferentes obras. Más adelante yo decido capacitarme, decido realizar y tomar varios cursos. También decido con estas capacitaciones poder ir diseñando e ir preguntándome qué más hay acerca de las PMOs. Y es así que en el año 2020 comencé una consultoría, ¿bien? Relacionada a PMO, basado en estas buenas prácticas y en estos aprendizajes. A partir de esos años hasta la fecha, hemos realizado diferentes servicios, tanto para empresas en Perú como también para el extranjero. Bien, am, como Diana Romero Institute and Consulting como empresa, esta es una EIRL, se inició en servicios de PMO. De hecho, eso fue en el año 2021-2022, fue bastante rápido, diría yo, y justamente basado en el aprendizaje y la metodología, y específicamente todas las lecciones aprendidas y los aspectos que pudimos recopilar basados en mi experiencia, pero también con el apoyo y el soporte de otros consultores que cuentan con experiencias ya en PMOs anteriores. Y de hecho son diversas y eso hace enriquecedor el hecho de brindar este tipo de servicios. ¿Qué vamos a tocar hoy? Bueno, la primera parte es conocernos un poco más y esta parte va a ser muy breve. Y luego vamos a pasar desde un aspecto introductorio, hablando de mitos sobre PMOs. Yo lo he dividido en dos partes. Mitos sobre PMOs como tal, y ahí vamos a ver también qué es una PMO. Y la otra parte es relacionada al tema de hoy, que es el blueprint. Entonces, vamos a hablar de mitos sobre el roadmap o la hoja de ruta de una PMO. Y luego vamos a pasar al tema central, que es del diagnóstico a la implementación, pero en el medio vamos a hablar del diseño. Bien, entonces eso es lo que tenemos preparado para esta masterclass. Bueno, nosotros tenemos presencia tanto a nivel de Perú como también a nivel internacional, tanto en Perú como en Estados Unidos. Estos son algunos de nuestros clientes, tanto en Perú como en otras partes. Estas son No me algunas de nuestras permiten claro. colaboraciones. Bien, dentro de las colaboraciones que tenemos, y de hecho hay otras más que están en proceso, estas colaboraciones se dan con socios estratégicos, con empresas capacitadoras y también con empresas que brindan servicios de software y de otros tipos de consultoría que nosotros lo vemos muy enriquecedor tanto para nuestros clientes como también para nuestros servicios. Y estas empresas que forman parte de nuestra red de colaboración se encuentran en diferentes partes de Latinoamérica. Estas son algunas en estos años, de hecho, en realidad, que tenemos como instituto, estas son algunas de las empresas en las cuales nuestros alumnos y clientes trabajan y son tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Bien, vamos a comenzar entonces. Algunos mitos sobre PMOs, ya, que mucho se dice sobre las PMOs y en realidad antes de creer en algo que quizás vemos en redes sociales, hoy en día estamos, ¿verdad? Todos sabemos, en una era digital revolucionaria donde quizá ya no muchos miran noticias como antes en la televisión o escuchan la radio, sino que pues tenemos el celular y tenemos allí las diferentes redes sociales para poder informarnos. Entonces, a nivel de esto, pues es muy fácil poder publicar algo y poder comunicar incluso algo y llegar a un alcance que puede ser orgánico o no, a muchas o a millones de personas, ¿no? Hablamos de youtubers, hablamos de influencers y creadores de contenido, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con todos estos comentarios? No a ver el lado negativo, sino a tener siempre la cautela, sobre todo si uno es profesional, de poder siempre validar aquella información que nos dan o que nos brindan, ¿no? Son profesionales, y también un punto importante, no todo es una certificación. Una certificación no aguanta o no soporta, am, digamos, la información que te pueda brindar una persona o incluso la opinión, porque también hay que ver la carrera, el expertise profesional y demás. Entonces,
Hay algunos mitos sobre PMOs que se difunden. Yo soy muy activa en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, sobre todo esa red social. Y veo algunos aspectos como los que vamos a ver a continuación. Son solo algunos porque existen muchos más aspectos que se pueden difundir sobre PMOs y a veces creemos que esa es la verdad porque alguien lo dice, alguien lo publica o lo pone bien bonito en un cuadrito o en una foto o me brindan un recurso gratuito como puede ser un ebook, como puede ser un flyer o puede ser un formato en Excel, etcétera. Entonces, primero, primer punto, la PMO solo gestiona proyectos. Esto no es cierto, porque PMO viene de las siglas en inglés, Project Management Office, pero también podría ser Portfolio Management Office o también podría ser Program Management Office. Ahora, hay algunos autores que para no confundir estas, porque en español sería Oficina de Gestión de Proyectos, Oficina de Gestión de Programas y Oficina de Gestión de Portafolios. Entonces, hay algunos autores que para no generar esa confusión, ¿verdad? En lugar de poner solo PMO, le colocan aquí, por ejemplo, PGMO para programas o PFMO para portafolios. Dayana, ¿y qué pasa? Esa pregunta me la han hecho. ¿Qué pasa si la PMO de la compañía, de la empresa, no solo va a gestionar proyectos o solo programas o solo portafolios? ¿Qué pasa si gestiona todo? Proyectos, programas, portafolios. Bueno, algunos autores le llaman EPMO. Ya, otra pregunta más, porque puede surgir muchos aspectos sobre esto. Hoy en día estamos en toda esta revolución digital y demás, y se habla mucho de generación de valor, de agilidad, de darle atención al cliente, al usuario, respuestas rápidas, flexibles, adaptables al cambio. Creo que con el COVID todos en nuestra vida nos pusimos a pensar, bueno, ya, ¿y qué pasa si vuelve a suceder algo similar o peor? ¿Qué pasa si volvemos a tener una pandemia, volvemos a quedar encerrados? ¿Cómo generamos valor y propuestas de valor más rápido? Bueno, ahora también se habla de BMOs, oficinas de gestión que generan valor, entre otros, ¿ok? Entre otros aspectos. Entonces, el primer mito es pensar que la PMO solo gestiona proyectos. No, pues también puede gestionar programas, también puede gestionar portafolios, también puede ser a nivel corporativo. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que tenerlo claro. El segundo, cuando estudiamos gestión de proyectos, hablo de la gestión de proyectos porque de los tres dominios que generalmente pues se trabajan en la parte de gestión, que son proyectos, programas y portafolios, yo diría que muchas personas, muchos profesionales se inclinan primero en estudiar o en capacitarse o incluso en ejercer la gestión de proyectos a través de diversos roles en sus organizaciones. Ya. Y entonces cuando ponemos en práctica esta gestión de proyectos, ¿no? Pues conocemos que trabajamos con una gobernanza a nivel de la gestión de proyectos o a nivel de los proyectos. Pero otro mito también es pensar o creer que la gobernanza de los proyectos o de un proyecto es igual a la gobernanza de una PMO. Y eso no es así, porque la PMO es una oficina, ¿no? Que gestiona y que va a trabajar o que va a brindar ciertas funciones. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué estructura, bajo qué marco va a trabajar esa PMO? Que no tiene por qué ser la misma a la de un proyecto o a la de los proyectos, porque estamos diciendo que la PMO podría tener más funciones y podría abarcar estas funciones a nivel también organizacional. Entonces, es un error pensar que la gobernanza de la PMO es igual a la gobernanza de los proyectos. Ahora, ambos puntos son importantes definirlos, diseñarlos y plasmarlos en las organizaciones. Por supuesto que sí. El tercer mito es que una PMO se implementa contratando personas y este quizá es el aspecto que yo veo mucho más recurrente en redes sociales, porque incluso las empresas postean o publican, sí, requerimos un PMO. Pero bueno, ¿qué necesitas o qué requieres para tu PMO? No, no, necesito una PMO. Ok, una PMO es una oficina. No, una PMO es una persona. El puesto es PMO, ingeniero PMO, arquitecto PMO, analista PMO, licenciado PMO. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estamos confundiendo otra vez o creyendo que la PMO es una persona o que se puede implementar y decir, bueno, el día de mañana decido
implementar una PMO en mi organización, vamos a contratar a 5 personas y con eso está resuelto el asunto, ya tenemos una PMO. Y eso no es así. Cuarto punto, la madurez de la PMO es igual a la madurez de los proyectos o de la organización. Y este también es un punto que, número uno, muy poco se habla de madurez y en mi experiencia no han sido tampoco muchas las empresas, al menos en las que yo he podido trabajar, que se preocupan por evaluar y por hacer un diagnóstico de su madurez en gestión y cómo gestionan. Y muchas otras piensan que es una pérdida de tiempo o que tiene que ver con la madurez a nivel de la organización. Y no es lo mismo porque estamos hablando de que a nivel organizacional va a haber una oficina, va a haber un área, va a haber un grupo de personas, quizá, que se encargue de gestionar los proyectos, los programas, los portafolios. Y hay que encontrar esa madurez, hay que hacer un diagnóstico. Ahora, hay empresas que también ya tienen implementadas sus PMOs, ¿no? Y que también es necesario hacer diagnósticos, evaluaciones continuas para poder saber cuál es el nivel o grado o escala en el cual se encuentran sus oficinas, en el caso ya las tengan implementadas. Entonces, definitivamente no es lo mismo a la de la organización o a los proyectos porque incluso hay métodos, metodologías que nos ayudan a hacer esas evaluaciones de madurez y esos diagnósticos. El quinto punto es que las PMOs o una PMO se implementa con softwares. Eso tampoco es del todo correcto, porque si bien es cierto, me puedo apoyar en softwares, en herramientas, en sistemas, puedo crear también una aplicación, bien, pero no es que la única forma para conducir o para llevar a cabo una implementación es a través de software. Definitivamente los softwares han venido aquí y la tecnología está aquí para quedarse y para ayudarnos, al igual que la inteligencia artificial, no la vean como un enemigo, pero no es que la única forma de implementarlo es a través de un software. De hecho, yo necesito a las personas, la capacidad de esas personas y la experiencia del equipo que se va a hacer cargo de la implementación. Sexto punto, el éxito de un proyecto es igual al éxito de una PMO o es el éxito de una PMO por consecuencia. Tampoco es cierto, porque esa PMO podría no brindar un servicio directo relacionado con el proyecto. Por lo tanto, si el proyecto fracasa, no es el fracaso de la PMO necesariamente, porque en el supuesto de que esa PMO no brinde un servicio específico para ese grupo de proyectos o para ese proyecto en específico. Entonces, no necesariamente. Cada equipo de proyecto tiene que velar por gestionar con el equipo con el cual se encuentra, ¿verdad? Y para poder alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Y pues en ello, específicamente en los proyectos de construcción, hay que tener en cuenta los entornos, los factores externos, los factores internos, los activos de la organización, hay que tener en cuenta también las regulaciones, el cumplimiento. También se debe tener en cuenta todos los requerimientos o los aspectos que han sido evaluados previamente por el equipo y que han sido requeridos por el cliente, la propuesta de valor, los plazos, la modalidad contractual. Entonces hay muchos aspectos aquí para poder decir si un proyecto es exitoso o no, si fracaso o no, pero no necesariamente eso va a marcar el éxito o no de una PMO. Siguiente punto es, solo hay 3 tipos de PMO y esta pregunta en los últimos meses que hemos venido haciendo publicaciones en nuestras redes sociales, pues han habido muchas preguntas sobre esto, incluso personas diciéndonos, no, solo existen 3 tipos de PMO, ¿por qué pones más? No existen solo 3 tipos de PMO, existen muchas más. Y de hecho hay personas y profesionales que prefieren no ponerle la palabra tipo a una PMO y simplemente decir es mi PMO es para tal empresa y brinda tales funciones y no le pone el título tipo o no le da un tipo específicamente de PMO. Entonces, ya, hay diferentes formas de trabajar, ¿verdad? Cada organización va a decidir cómo trabaja su proyecto de PMO, así que es mentira que solo existen 3 tipos de PMO, ¿bien? No vamos a limitarlo a eso, existen muchas más si en caso quisiéramos trabajar con tipos. Si tengo un equipo de control de proyectos, no necesito una PMO y viceversa. Es decir, si tengo una PMO, no necesito un equipo de control de proyectos. Eso tampoco es cierto. Am, Porque la PMO podría o no brindar ese servicio de control de proyectos. Si lo brinda, igual necesito un equipo de control de proyectos. El equipo de control de proyectos está conformado por personas que tienen un conocimiento técnico, desarrollan habilidades blandas también, conocen de software, conocen de la materia, tienen experiencia, pues son muchos skills y que van a requerir para esta área, bien, pero no es que si tengo una reemplaza la otra, no.
Sin embargo, sí, la PMO quizá podría incluir a ese equipo dentro de la PMO como tal. Sí, lo he visto en algunas empresas, es posible, pero no es necesariamente que uno reemplace a la otro que sea equivalente. Por ejemplo, en una PMO yo puedo tener un analista de datos, puedo tener un director de PMO, un coordinador también. Y por ejemplo, en un equipo de control de proyectos puedo tener una persona especialista en planificación, en programación o en cronograma, en riesgos, en cambios, en estimaciones, en control de costos, en la parte financiera. Si hablo de construcción, en productividad, en la construcción, en reportabilidad, en gestión de valor ganado, etc., etc., etc. Entonces, no es cierto esa parte. Hay que tener muy claro que podría generar valor y genera valor en diferentes organizaciones. Vamos al siguiente mito, que son que las PMO son solo personas, yo lo había comentado antes, ¿no? No se refiere solo a las personas, son oficinas en realidad que tienen un determinado número de funciones. Y por último, que las métricas o indicadores de las PMO son los mismos que la de los proyectos. Eso tampoco es cierto, porque si un proyecto tiene métricas o indicadores específicos, como por ejemplo cumplimiento de las actividades semanales del proyecto, o por ejemplo no conformidades en un proyecto de construcción, número de no conformidades abiertas, número de cambios aprobados, esos son los KPIs del proyecto, pero no son de la PMO, no tienen por qué ser lo de la PMO, porque la PMO tiene que medirse en base a las funciones y procesos que va a tener la PMO. Bien, esos son algunos puntos, hay muchos más, ¿sí? Hay muchos más, pero eso ya lo vamos a ver en el curso. Am, bueno, si quieren conocer más, los invitamos a unirse a nuestro curso taller. Un punto más sobre los tipos de PMO. Más que un tipo de PMO, lo que debemos hacer es buscar diseñar una PMO adecuada para la organización y la cual depende de la madurez y las necesidades de esa organización. Cada organización tiene diferentes necesidades, diferentes ubicaciones, diferente cultura, ¿no? Entonces, es así como hablar de la personalidad de una persona. Cada uno de nosotros somos distintos, tenemos una personalidad y cada empresa o cada compañía también es distinta, tiene su propia personalidad, tiene su propia cultura organizacional. Entonces, no podemos pretender hablar solo de tipos de PMO, decir, sí, mi PMO es de control, mi PMO es directiva, mi PMO es de soporte o de apoyo y no ir más allá a por qué estás buscando implementar una PMO, ¿no? Entonces hay que seguir pasos para poder responder a esa pregunta si es conveniente o no poderla implementar o genera valor o no. Bien, vamos a pasar a algunos mitos sobre el roadmap de PMOs. Roadmap es una palabra en inglés, en español significa hoja de ruta. Entonces aquí vamos a mencionar algunos. Primero que el roadmap de una PMO es lo mismo para todas las empresas. Ya lo he mencionado antes y no, no, la hoja de ruta de una PMO no es lo mismo para todas las empresas. O si yo veo una hoja de ruta en una empresa anterior en la que trabajé y voy a pasar a otra empresa, me llevo esa hoja de ruta y la realizo, la pongo tal cual en la otra compañía. No, porque cada compañía pasa por procesos distintos y tiene también diferentes niveles de aprobación, de autoridad, tiene una estructura organizacional distinta. Entonces, no necesariamente se va a encajar el mismo roadmap o incluso los mismos tiempos o las mismas fases dentro de ese roadmap. El segundo mito es que hablar de implementar una PMO no es un proyecto. Y esto no es cierto, porque una implementación es un proyecto y hay que abordarlo como tal. Entonces, si ustedes tienen experiencias en proyectos, en gestión de proyectos, la pregunta es, ¿cómo gestionamos un proyecto? Empezamos un proyecto, ¿no? Iniciamos un proyecto. ¿Qué documentos o qué entregables se generan como parte del inicio de un proyecto? ¿Qué documentos se generan como parte de la planificación de un proyecto? ¿Cuáles se generan como parte de la implementación o ejecución de proyecto? ¿Cuáles se generan como parte de el monitoreo y control y cómo se cierra el proyecto? Cuando yo cierro mi proyecto de implementación de la PMO, cuando ha cumplido con los objetivos para los cuales la PMO va a ser implementada, ¿no? Cuando cumple con una especie de lista de chequeo de que efectivamente hemos completado todo ello,
cuando también cumple con un contrato, ¿no? Si lo está haciendo una persona externa o una empresa externa, va a tener un contrato, va a tener hitos. Si lo está haciendo el mismo equipo, entonces no tiene un contrato, pero sí tiene un alcance definido de hasta dónde llega su proyecto. Y una vez que pasamos de decir, ya la PMO está implementada, o la primera parte quizá del proyecto está implementada, viene la operación, ¿no? Y en esa operación tiene que haber una transferencia, una transición entre la implementación y el fin de ese proyecto y el comienzo o el inicio de la operación. Incluso en algunas compañías puede ser que se den paralelo, pero siempre hay una transferencia o una transición entre que yo finalizo mi proyecto y yo comienzo una operación. Entonces, hablar de implementar una PMO, sí, es un proyecto, hay que ver las estrategias que usamos para gestionar proyectos para poderla implementar. Tercer mito es un roadmap de PMO, una hoja de ruta de PMO, solo necesita definir fechas de implementación. No, porque en este blueprint que estamos comentando, pues no es solo enfocarme en la implementación o en institucionalizar o estructurar una PMO, porque yo debo ver los aspectos previos. Y el aspecto previo es hacerme preguntas, cuestionarme, evaluar, diagnosticar, luego diseñar, luego pasar a un proceso de implementación. Así que no solo son fechas. El cuarto punto es el roadmap de la PMO no necesita ajustes una vez definido o tiene que ser rígido. Y esto tampoco es cierto, porque si hemos diseñado un roadmap hace 6 meses o hace un año, me ha pasado empresas que su roadmap o un esquema de un roadmap lo han hecho hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Entonces, hace 3 años a hoy no es lo mismo. Las circunstancias cambian, el contexto, los servicios de la empresa, las necesidades. Entonces, no hay que ser rígidos en este aspecto, hay que ser flexibles con respecto a esta hoja de ruta. Así que es posible que sí requiera ajustes. Quinto mito, el roadmap de la PMO es responsabilidad exclusiva del equipo de proyectos o responsabilidad exclusiva de una persona. Tampoco es cierto, porque se compone y se conforma un equipo y ese equipo va a estar a cargo, ya sea interno, con el soporte de un externo, ya sea solo interno, ¿no? Ese equipo va a tener diferentes responsabilidades, ¿bien? Pero va a ser el equipo que conduce el proyecto de PMO, no el equipo que está, en el caso de construcción, en las obras, en el campo. No, pues ese equipo está viendo sus proyectos, ¿no? O cada proyecto que ha sido asignado. Entonces, hay que tener muy en cuenta. El sexto mito es que el roadmap de una PMO puede implementarse rápidamente. Es como que ya, mañana, 9 de octubre, decidimos implementar una PMO. Bueno, lo queremos para el 9 de diciembre, antes de fiestas, antes de Navidad, para que todo quede ok. Así tan rápido va a requerir pues muchas personas, un esfuerzo, que la empresa tenga un cierto nivel de madurez, tenga un presupuesto, ¿cierto? Entonces, rápidamente, como que lo hago en una semana, en un par de meses, va a depender. Yo he trabajado en casos en los que ha sucedido en periodo de 4 a 6 meses, pero ya porque la compañía tenía un cierto nivel de madurez porque ya tenían una oficina que sí se encargaba de ciertas funciones, había que hacer una especie de rediseño quizá, pero no es como que empiezo desde cero y que la oficina no tiene o que la empresa no tiene un sistema de gestión, una metodología de gestión de proyectos, de programas, de portafolios, no, porque en esos casos cuando la compañía no tiene un sistema de gestión, una metodología de gestión de los dominios que vaya a abarcar un sistema de gestión de calidad, no tiene software de apoyo, no tiene equipo, pues ahí va a tomar mucho más tiempo. Séptimo punto o séptimo mito, el roadmap de una PMO solo debe enfocarse en la gestión de proyectos. Esto tampoco es cierto, porque las necesidades de las compañías son distintas. Entonces, si la necesidad de una compañía es trabajar más con sus programas o con sus portafolios, entonces pues no se va a enfocar solo en proyectos, porque hablar del dominio de la gestión de programas o de la gestión de portafolios implica muchos más aspectos, ¿no? Octavo mito, cualquier persona puede desarrollar un roadmap de PMO. Esto tampoco es cierto porque esta persona o este grupo de personas que se encargue de desarrollar esa hoja de ruta de la PMO debe tener experiencia y debe tener también conocimiento y las habilidades para poder desarrollar este roadmap. Y noveno mito, un roadmap de PMO solo se enfoca en la fase de diseño. Ya, y ahí viene un punto. Por ejemplo, pensar
que si alguna herramienta, si alguna metodología o si alguna práctica que yo conozco o algo que he leído me habla del diseño de una PMO, con eso ya estaría lista y puesta la PMO. Tampoco es así porque la fase de diseño es una etapa, pero yo necesito ir avanzando con las siguientes etapas o fases. Ahora, los nombres pueden cambiar, ¿sí? Dependiendo del autor, de la persona que el profesional que lo realiza, que trabaja con este proyecto de PMO, pero definitivamente la fase de diseño no cubre todos los aspectos que requerimos para poder encaminar este proyecto de PMO, o al menos empezar con él. Bueno, si quieren conocer más, los invitamos a nuestro curso taller de diagnóstico, diseño e implementación de una PMO. Ya. Entonces, este es un esquema con respecto a este roadmap. Partimos del diagnóstico de madurez. Aquí podemos tener un hito. Generalmente, como nosotros trabajamos, si es que, bueno, pueden pasar dos cosas. Y lo que nos ha sucedido es que una empresa anterior a la nuestra o un profesional anterior a mí, en el caso de que lo realice solo yo, no como compañía, ya haya realizado el diagnóstico de madurez. Si es así, hay que pedir la información, los datos, el análisis de los documentos, toda la información, ¿no? Soporte, complementos, anexos, herramientas, todo lo que han tenido como parte de ese entregable del diagnóstico. Si es que los hacemos nosotros, nosotros contamos con una metodología propia para poder hacer diagnóstico que ya les voy a platicar más adelante. Pero generalmente ese para mí implica al menos un hito de fin, ¿no? Pero si es necesario y también depende mucho, pues todo lo que va a abarcar ese diagnóstico y qué tanta información se va a levantar, pueden haber hitos intermedios, ¿no? Y por supuesto va a haber un hito de inicio también, que es el inicio o el comienzo del diagnóstico de madurez. En el diseño también recomiendo tener un hito o hitos, ¿no? Un hito de inicio y un hito de fin. Ahora, en el diseño, una recomendación, como una lección aprendida, es que en el transcurso del diseño haya varios hitos internos, no solo haya uno, sino haya varios para poder hacer un mejor seguimiento de este diseño. Bien, tenemos resultados. Ahora, ahí también podría haber un hito antes de la implementación, que es la presentación, ¿verdad? De ese diagnóstico y de ese diseño. En la parte de la implementación, aquí también debería haber un hito de inicio, un hito de fin y la recomendación también es que tenga hitos intermedios, porque lo que pasa es que durante la implementación se puede dar de muchas maneras, se puede estructurar o diseñar de muchas maneras, pero es importante poder realizar o tener hitos intermedios que me ayuden a poder definir aspectos importantes de esa implementación. Como por ejemplo podría ser, ¿cuántos proyectos pilotos vamos a tener? Uno, dos, tres. Entonces, cada proyecto piloto podría tener un hito. Podríamos también tener capacitaciones, ¿no? Transferencia de conocimiento. ¿Cuántas, digamos, en cuántas etapas se va a realizar? Porque depende cuánta sea la información. Entonces, estos también podrían ser hitos. Consideren siempre, si lo vamos a abordar como un proyecto, considerar hitos o tener en cuenta los hitos para que son eventos, ¿verdad? Importantes en este proyecto para poder ir también teniendo un indicador y un cierto control llevado de la mano de una buena planificación, ¿no? A lo largo de este proyecto. Y en la operación, podríamos también aquí, dependiendo mucho si somos parte del equipo interno de la organización, es decir, quienes estamos desarrollando el proyecto, porque si es un externo, si es un consultor externo, puede ser que no se quede durante la operación, puede ser que no brinde ese soporte, esa ayuda, esa consultoría. Entonces, si es parte del equipo, el equipo también tiene que pensar, por ejemplo, ¿no? A un corto plazo, a un mediano plazo, a un largo plazo, van a ser los hitos o las compuertas para poder decidir hacia dónde vamos, qué vamos a cambiar, cuál es el momento decisivo en el tiempo en el cual mejoramos, en el cual hacemos una transición, hacemos un cambio, una actualización, hacemos una auditoría, hacemos un rediseño, etcétera, etcétera. Entonces, hay que acompañarlo también de un proceso. Todo esto es de la mano de un proceso de mejora continua, ¿no? Por ejemplo, puede ser aplicando el ciclo PSA, planear, hacer, chequear, actuar. Todo tiene que ser mejorable y es por eso que una vez que se haya implementado la PMO, es recomendable en un cierto periodo de tiempo, que podría ser un año, podría ser un año y medio, podría ser 6 meses, dependiendo, ¿verdad? Poder hacer nuevamente una evaluación de cómo le va a la PMO con los servicios que está brindando para poder revisar y para que esta PMO pueda ser sostenible en el tiempo y pueda continuar su operación. Y así podemos ir mejorando. Definitivamente podemos hacer una evaluación al primer año o a los 6 meses y
podemos compararlo con una evaluación al siguiente año o del año anterior, y de esta manera vamos a poder ir mejorando continuamente, ¿no? Entonces, es algo que no acaba, porque si ya está implementada, va a acompañar, va a estar operando en conjunto con la organización, porque es una oficina que va a estar brindando ciertos servicios. Entonces, esa oficina tiene que ser también medida de alguna manera, tiene que también tener indicadores y tiene que ser asegurarnos que sea sostenible en ese tiempo, al menos en el que va a operar esa PMO una vez que haya sido implementada. Ante todo esto, pueden surgir varias preguntas, por ejemplo, de ¿en qué fallan las PMOs? O en todo este proceso de decidir si una PMO se va a implementar o no, ¿qué podría salirnos mal? En realidad hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando proponemos este tipo de proyectos en las organizaciones, porque hay que ponernos a pensar primero qué genera o no valor en esa organización en la cual queremos proponer una PMO. Y por otro lado, hay que asegurarnos de tener la disponibilidad, las aprobaciones, hay que tener el soporte, ¿no? Los recursos, el presupuesto, el tiempo para poder desarrollar estas implementaciones. Entonces, un punto importante es no encontrar al sponsor y no tener profesionales con experiencia para su desarrollo e implementación. Entonces, si pretendemos implementar una PMO, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, no, fallamos en el intento. Puede ser un motivo por el cual quizá no tuvieron a un equipo de profesionales que los guió o que los encaminó, que los pudo encaminar en este proceso de implementación de la PMO, ¿no? Y yo conozco de varios casos en diferentes empresas en los cuales ha pasado esto. Lo han querido hacer con su mismo equipo, sin una capacitación o preparación previa, y pues todo el dinero que tuvieron destinado y que se gastó, se consumió, no tuvo ningún resultado. Y simplemente dijeron, ¿no? Cerraron el proyecto y dijeron, ok, fallamos, continuemos. Entonces es muy importante tener un equipo preparado y también tener un sponsor desde el lado de la organización, ya un patrocinador para que nos dé el soporte, las aprobaciones, las liberaciones del presupuesto, las aprobaciones, a quién se le expone, a quién se le presenta, se le vende la idea, quién da las aprobaciones, quién ah, puede ser también que ayude en la parte de los cambios, etcétera. El otro punto es pensar que lo más importante es definir el tipo de PMO y a veces cuando estamos tan cerrados en pensar que lo único que importa o lo primero que importa es definir el tipo de PMO y no hay más, no pienso en el diagnóstico, no pienso en el diseño, no pienso en la implementación, no pienso en los recursos, pues ahí podemos fallar. Ahí también podemos fallar, porque ya habíamos comentado en la parte anterior de los mitos, que no solo es el tipo de PMO, no solo es un tipo de PMO, pueden existir muchos tipos de PMO, se pueden inventar un tipo de PMO si quieren. Si son una empresa privada, ¿verdad? Que tiene su propio dinero y su propio capital, pueden inventar un tipo de PMO, el nombre que más les guste. De hecho, eso fue lo que hicimos con una empresa a la cual le brindamos una consultoría. No, presentamos varios nombres, no les gustó ninguno. Y como, vamos a ponerle este nombre, nos gusta. Entonces, ¿por qué? Porque es para su organización, ¿verdad? Y entonces yo siempre pongo este ejemplo. A nosotros, no, alguien de afuera, no nos va a decir cómo decoramos nuestra casa o cómo, no sé, tenemos nuestro espacio personal, porque eso cada uno lo decide, es nuestro. Lo mismo, los dueños de la compañía, las personas que forman parte de una compañía, ¿no? Pueden decidir, ¿verdad?, qué nombre, qué tipo poner a su PMO. Así que no nos cerremos con esa idea, pensemos que la PMO es algo más que solo definir un tipo. Tercer punto, o tercer aspecto de por qué falla, solo pensar en formatos. Y esto también es muy recurrente. Ya, voy a implementar una PMO. ¿Qué necesito? Formatos. Consígueme formatos, cómprame formatos, cópiate formatos, etcétera. Suscríbete a un curso y bájate los formatos. Entonces, esto tampoco es así, porque si solo pienso en los formatos, pues por supuesto que voy a fallar. Los formatos son un apoyo, son una herramienta de soporte, ¿no? Pero los formatos en realidad los llenan, pues si busco que los llenen, lo van a llenar o digitar las personas. Pero si esas personas no están preparadas, van a poner cualquier cosa en esos formatos. Entonces, las PMOs, tanto en la operación como en la implementación, no solo son formatos. Conformar la oficina y contratar personas sin seguir etapas de implementación. Es decir, ya digo, la PMO va a estar ubicado en el lado izquierdo, aquí al ingreso a la oficina, va a tener 6 sillas, 6 escritorios, 6 computadoras y ya está la PMO. Tampoco, ¿no? Hemos dicho que sigue un proceso
de unas etapas hasta llegar a su implementación completa. El otro punto es solo pensar en lineamientos o solo pensar en ciertas metodologías de gestión de proyectos, programas y portafolios. Y tampoco es así, porque a nivel de la PMO hay que hacer una estructuración, una configuración, y ahí viene el otro punto, ¿no? Si no tengo un marco de gobernanza para la PMO, ¿verdad? Entonces también puede ser un aspecto por el cual falle, porque una vez que ya esté implementada, ya, ¿y qué hace la PMO? ¿Qué autoridad tiene la PMO? ¿Bajo qué marco va a trabajar? ¿Cómo dentro de la estructura organizacional actual, cómo va a estar insertada la PMO? Entonces, hay que diseñar un framework de gobernanza para la PMO, un flujo para la PMO, un plan de gobernanza para la PMO. Todas estas herramientas, el framework, del flujo, el marco de gobernanza, lo vamos a ver en el curso. De hecho, yo tengo herramientas que se les va a suministrar a los participantes para poder entender qué es esto específicamente. Y el último punto es evitar la mejora continua, ¿no? Rechazar, una vez que esté implementada, decir, ya se implementó, ¿para qué queremos una auditoría? Yo alguna vez participé en bueno, no alguna vez, hace un año, participé en una consultoría justamente para revisar información de una PMO, y una de las personas a cargo de la PMO que era externa, o de esa PMO que estaba conformada por equipo externo, me dijo, ¿para qué necesitamos la PMO? Perdón, ¿para qué necesitamos las auditorías en la PMO? Las auditorías no son necesarias en esta PMO. Y una PMO que iba a durar varios años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una auditoría no va a ser necesaria brindando tú un servicio de PMO externo tan importante? Y entonces, simplemente van a realizar sus funciones y no va a haber ningún punto de medición si están cumpliendo o no los procesos, o incluso los procesos de esa organización. No es el punto de vigilar o el punto de supervisar, o quizá hacerle un seguimiento detallado a todo lo que hace día a día, hora a hora. No, el punto es pensar en que si no encuentro mis puntos de falla, ¿cómo voy a mejorar? Porque si es un proyecto, porque si es una oficina, ya sea externa, porque hay PMOs externas, también hay PMOs internas, ya, pero si es una oficina que va a brindar ciertos servicios, o sea, esa oficina es perfecta, esa oficina nunca tiene algún aspecto para retroalimentar o algo para mejorar, todo va a ser estático y todo va a ser siempre igual. No lo creo, ¿cierto? Así como las personas necesitamos mejorar, por supuesto que estas oficinas también. Entonces necesitan de procesos de mejora continua y de retroalimentación. Vamos a pasar, perdón, ahora a la parte de explicar este blueprint. Vamos a comenzar con el diagnóstico, y justamente aquí hay algunos aspectos para definir la PMO adecuada a mi organización. El primer aspecto es evaluar las necesidades del negocio, conocer la madurez, sí, de la organización también, conocer el gobierno organizacional, la estructura organizacional, conocer de la cultura de esa organización, saber qué recursos tengo para la PMO e identificar el valor. Entonces, es muy importante identificar qué le genera valor a mi organización, porque quizá para mi organización lo que le genera valor ahorita es poder tener un sistema de gestión de proyectos. Porque cada proyecto gestiona como puede, como se le ocurre, y hay algunos que simplemente entregan a tiempo, otros no. Cada uno propone lo que mejor piensa o lo que mejor le parece. Entonces, ¿qué podría generarle valor a esa empresa, a esa organización? Tener procesos ordenados. A otra organización que ya lo tiene, ¿no? Quizá lo que le está pasando es que su equipo de trabajo se demora mucho, se toma mucho tiempo presentando los informes mensuales de rendimiento de desempeño del proyecto. Quizá lo que le está pasando es que su área contable mensualmente tiene muchas brechas entre los reportes contables y lo que realmente tienen en los proyectos. Quizá lo que le esté pasando es que a nivel de procesos de gestión de la calidad o de gestión de la seguridad no están cumpliendo con las regulaciones nacionales o con las leyes normativas. Entonces, si es una empresa que está pasando por esta situación, hay que abordar esos aspectos, porque si lo abordamos rápido, eso sí va a generar valor, y va a generar un valor quizá a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ese valor se va a materializar en un beneficio. Entonces, no todas las organizaciones tienen las mismas necesidades, o reconocen lo que es valor, o identifican como valor a una sola cosa o un solo aspecto para todos por igual.
para cada organización va a ser distinto, va a ser diferente. Y es como si empezáramos a comparar personas, ¿no? Profesional uno ingeniero civil, profesional 2 ingeniero civil. Este estudió en la universidad y este en otra universidad, en el extranjero, en la Universidad Nacional. Entonces, no tiene sentido porque cada uno conduce su carrera profesional como debe, como puede, como anhela, como aspira. Lo mismo es con las empresas. Cada empresa brinda diferentes servicios y conduce el camino de su organización, ¿verdad? De manera distinta. Entonces, es muy importante antes de tomar la decisión, ¿verdad? Si una PMO sí o no, si mi empresa es grande, si mi empresa es pequeña, si mi empresa ya tiene madurez en gestión o no, identificar si esto va a conducir o no el valor que esperamos. Con respecto a los métodos o los marcos, los frameworks de diagnóstico de una PMO, miren, existen muchos. Aquí hay algunos, hay más. Uno que mucho se habla es este del OPM3, que es del PMI. Si ustedes buscan si ustedes son miembros del PMI, quizás son certificados PMP o alguna otra certificación del PMI, o simplemente tienen la membresía, los invito a ingresar a la página de PMI y a buscar OPM3 si es que son miembros, y a buscar y a encontrar si existe este documento disponible en la página del PMI. No está disponible en la página del PMI. Si lo quieren obtener o si lo quieren comprar, tienen que hacerlo de un medio externo. El PMI lo descontinuó. Este documento lo descontinuó, así como otros más que son muy buenos, tienen una información rica para poder trabajar, para poder revisar, no para hacerlo al pie de la letra, pero sí para poder trabajar. Entonces, este es muy conocido, pero existen muchos más. Existen muchos más. Ahora también va a depender, porque las PMOs no es que solo sean para construcción. Las PMOs pueden y están en diferentes industrias, en diferentes organizaciones. Entonces, quizá aquellos que trabajan en proyectos o en industrias, ¿no? De software, de tecnología, de aviación, etcétera, de logística, investigación y demás, pueden pues encontrar otras soluciones que no solo sea el OPM3. ¿Qué usamos nosotros? Nosotros usamos diferentes herramientas. Usamos el FODA, CAME, usamos la técnica de análisis de documentos, de lluvia de ideas, usamos dashboards, informes, presentaciones, entrevistas, encuestas, analítica de datos con inteligencia artificial, focus group. Usamos nuestras propias herramientas para el diagnóstico, usamos tablas, checklists, matrices, entre otros. Vamos a pasar ahora a la parte del diseño. Entonces, hemos pasado del diagnóstico al diseño. En el diseño, nuestra metodología para el diseño es poder identificar ese valor que hemos obtenido con el diagnóstico. Podríamos trabajar a través de ese proyecto de implementación, ¿verdad? Con grupos de procesos como en la gestión de proyectos, inicio, planificación, implementación, control y cierre, o monitoreo y control y cierre. Podríamos trabajar con áreas de soporte, con áreas de conocimiento, con áreas de apoyo, actividades de apoyo, pues pueden ponerle cualquier otro nombre, ¿verdad? Pero la idea es tener una hoja, un mapeo de cómo vamos a ir paso por paso. Entonces, existen, al igual que en el diagnóstico, existen diferentes métodos o frameworks o marcos o guías para el diseño de una PMO. Quizá la más conocida es la de PMO, la llamada PMO Value Ring de PMO Global Alliance, que ahora es también parte de PMI, ¿ok? Esta PMO Value Ring ahora también es parte de PMI. Entonces, esta metodología te da una herramienta. Ahora, la herramienta ya ha sido descontinuada en septiembre del 2024 por PMI. Ya no va a haber herramienta. Va a haber un lanzamiento en diciembre de este año en un evento, la primera o segunda semana de diciembre, y en ese evento se va a lanzar una especie de guía de buenas prácticas, un marco de trabajo para PMO lanzado y avalado por PMI. Entonces, pero esta es una metodología que se puede usar para el diseño, con herramienta o no, es una metodología igual, porque tiene 8 pasos y tiene una estructura. También tenemos otros modelos, como por ejemplo la casa de la PMO, The House of PMO. La casa de la PMO tiene una serie de documentos que nos pueden ayudar también para diseñar y tiene un framework, un marco de trabajo específico para ayudarnos en este camino hacia la PMO. Y también hay otra institución que se llama PMO Global Institute y esta institución, esta empresa, esta compañía tiene también una guía de buenas prácticas, una guía para el diagnóstico, diseño e implementación de una PMO. Entonces, y hay muchas más.
Entonces, no hay solo un método en específico para diagnosticar o para diseñar. Incluso consultores, expertos pueden crear sus propios métodos para poder hacer cada uno de estos pasos y llevarlo, conducirlo con éxito. ¿Nosotros qué usamos? Usamos checklists, matrices, usamos mucho Excel, lo combinamos con Power BI, usamos Microsoft Project, usamos Visio, las Planner System, Sistema el último planificador, lo usamos tableros Kanban, usamos mapas de calor, matrices RASI, usamos también Balance Scorecard, entre otras herramientas para realizar nuestros diseños de PMO. Bueno, con esto quiero, y antes de pasar a la última parte, quiero brindarles algunos puntos adicionales sobre, y la invitación extensiva, sobre nuestro próximo curso, taller de diagnóstico, diseño e implementación de una PMO. En esta edición, porque esta es la segunda, en esta edición nosotros la hemos enfocado a la industria de la construcción, pero en siguientes ediciones vamos a hacerlo un poco más abierto a otras industrias o incluso a otros campos, ¿bien? Entonces, por esta edición va a ser la invitación extensiva a todos aquellos que trabajan en la industria de la construcción o quizá que son consultores y quieren conocer cómo se realiza en la industria de la construcción bajo diferentes aspectos que proyectos de construcción, empresas, mejor dicho, de construcción tienen en particular. Iniciamos este lunes 14 de octubre, este es el código QR y aquí también les he enviado por el chat nuestro contacto para que se puedan comunicar con nuestra área de ventas. Algunos de los beneficios es que no solamente vamos a hablar de este blueprint para poder implementar la PMO, del diagnóstico, el diseño y la implementación, sino también lo vamos a alinear a aspectos que son de necesidad hoy en día para poder trabajar o incluso para poder certificarse, ¿no? Entonces está alineado a buenas prácticas, vamos a ver diferentes casos. La idea de un caso taller es que no solo el instructor, en mi caso, hable, sino que los alumnos, los participantes van a trabajar a través de diferentes talleres, a través de diferentes herramientas en cada uno de los aspectos que tratemos para que lo puedan poner rápidamente en práctica y lo puedan entender mejor. Entonces vamos a tener y a proporcionar herramientas para el diagnóstico, vamos a proporcionarles más de 30 recursos. Vamos a trabajar también con herramientas y ver cómo la inteligencia artificial me podría ayudar para ello. Vamos a ver cómo las Planner System me podría ayudar también en el diseño y en mi implementación. Vamos a ver cómo podemos diseñar o trabajar con KPIs, ¿no? Y vamos a incluir también un módulo de diseño de una PMO alineado para todos aquellos que se quieran certificar, a la certificación PMO-CP, que es de Global Alliance y ahora avalado por PMI. Entonces, este es nuestro temario. Bien, básicamente quiero resaltar algunos puntos que no he dicho. Por ejemplo, PMO interna o externa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se configura? Un ejemplo, por supuesto, ¿ya? Es algún punto, un punto. Luego, en el diagnóstico de una PMO, vamos a trabajar con la herramienta el OPM3 y nosotros le vamos a brindar un checklist y una herramienta que ustedes puedan utilizar en sus diagnósticos. También vamos a hablar del plan de gestión del cambio y aquí vamos a hacer un taller sobre gestión del cambio organizacional y es un punto muy importante cómo la gestión del cambio se incorpora y es parte importante y esencial de todo proceso de implementación de una PMO. En la parte de diseño, algo que no haya dicho, por ejemplo, es hablar de las competencias de la PMO y de los procesos de la PMO. En esta parte es importante hablar de flujos, hablar de perfiles, hablar de diseño de competencias. Entonces, estos aspectos también son importantes. Y por otro lado, llevarlos a un cuadro de mando, ¿no? En la parte de diseño. Aquí en la parte del diseño de la PMO vamos a seguir los pasos, los 8 pasos de la metodología de las anteriores que mostré. Vamos a seguir la de la metodología PMO Value Rim. ¿Por qué? Porque el propósito también es que en el último módulo podamos hacer algunas simulaciones y preguntas sobre la certificación PMO-CP. Entonces, pero para poder simular hay que conocer cuáles son los pasos y el contenido para poder hacer ese diseño basado en la certificación y los materiales para la certificación PMO-CP. En la implementación, vamos a ver qué Power Skills, qué habilidades de poder o habilidades blandas requerimos, cuáles son los procesos de gestión
de proyectos, porque ya hemos dicho que es una implementación o la implementación es un proyecto, ¿verdad? Para implementar esa PMO. Vamos a ver algunos casos como la parte de las planners, diseño de KPIs, vamos a hablar de auditorías, de cómo se integra el sistema de gestión que ya tiene mi compañía con una PMO implantada, herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar tanto en el proyecto de PMO, de implementación de una PMO, como también en la operación. Vamos a hablar de rediseño y sostenibilidad y en el último módulo vamos a hacer un taller con preguntas y respuestas sobre la certificación PMO-CP y conclusiones y recomendaciones. Ese es nuestro temario enfocado a estas buenas prácticas. Además, le vamos a brindar estos diferentes recursos. El curso en total acumula 24 horas. Los horarios son lunes, miércoles y viernes de 7 a 10, hora Lima, Ecuador, Colombia, ¿no? GMT-5. Y además de todo lo que ya les he comentado, nosotros hemos preparado para ustedes un flipbook, que es un ebook digital de preguntas más frecuentes sobre la PMO y también un balotario de preguntas para la certificación PMCP en español, porque esta certificación se puede tomar en inglés, en portugués y en español. Sin embargo, el material de preparación que se vende desde la plataforma del PMI está solamente en inglés y pues es importante definir, claro está, el idioma en el cual se va a realizar. Además, les vamos a brindar guías, una guía por cada módulo, la cual va a guiar su aprendizaje durante el curso y, por supuesto, posterior al curso para que ustedes puedan hacer uso de ellos. Para aquellos que son PMPs, nosotros podemos, de hecho, brindarles estos PDUs. Recuerden que los PDUs son horas de aprendizaje. Estos PDUs solo reconoce PMI como tal, por lo tanto, si usted no es ningún certificado, no tiene ninguna certificación con PMI, el hecho de ganar PDUs no le añade valor, simplemente el certificado sí, porque puede ser que esté pasando por un proceso de recolocación o de presentación, ¿verdad? A diferentes empresas, entonces tener un certificado de haber llevado un curso relacionado a una PMO, por supuesto que sí agrega valor, pero aquellos que sí son certificados con PMI, ya lo hemos trabajado antes con otros de nuestros alumnos, a través de un instructivo que nosotros les brindamos, pueden declarar 24 horas de aprendizaje registradas manualmente como PDUs, con toda la información, por supuesto, avalada de que se ha llevado el curso correctamente a estas buenas prácticas, 15 en formas de trabajo, 3 en habilidades de poder y 6 en la parte de negocio. ¿Bien? Bien, antes de pasar a la parte final, vamos a comentar brevemente un punto que quedó, digamos, suelto en la parte del diseño. Esta estructura no es siguiendo alguna metodología como la metodología PMO-Value-RIN, sino es en general lo que debe incluir un diseño. Debe incluir una configuración y definición, una definición de un catálogo de funciones, de beneficios de la PMO, indicadores de desempeño de la PMO, estructura organizacional de la PMO, roles, funciones y perfiles de la PMO. Digo y recalco PMO para que no se malinterprete que son de los proyectos, ¿verdad? Procesos e indicadores de la PMO, plan de acciones de la PMO a corto, a mediano, a largo plazo, y siempre es bueno y es recomendable hacer esa distinción, que a corto, que a mediano, que a largo plazo, mediciones del desempeño de la PMO, y por supuesto, como es un proyecto, hay que crear los documentos mínimos necesarios para este proyecto de PMO, y esta PMO debe tener su misión, su visión, sus valores, ¿no? Como parte de la creación. Y también deberíamos tener fechas clave a través de un cronograma o de un timeline y también seguir las buenas prácticas en proyectos y podríamos usar una EDT o una estructura de descomposición de trabajo. A lo largo de todo este proceso hay que también acompañarlo de un plan de gestión del cambio organizacional y que ese plan de gestión del cambio organizacional tenga actividades que luego puedan ser medidas y puedan ser realizadas a lo largo de ese proyecto de implementación. Entonces, el plan de gestión del cambio organizacional es un punto clave, es un punto importante, no hay que dejarlo de lado y de hecho es muy recomendable contar con personas y profesionales especialistas que me ayuden en este proceso de cambio organizacional. Otros aspectos importantes en el diseño es, van a tener en el diseño que realizar flujos, registros, procedimientos, codificaciones,
que presentar informes, ¿no? Revalidar, revisar. Entonces es muy importante tener en cuenta también que aquí se requieren recursos que puedan trabajar en ello y que puedan retroalimentar de manera rápida y ágil. En la implementación, ¿no? Dentro de este blueprint, hay que tener en cuenta que es importante, como ya lo habíamos mencionado, identificar al patrocinador, tener un staff, un grupo de personas que va a acompañar esa implementación interno, externo o mixto, tener un plan de comunicaciones claro y este punto es importantísimo porque si no lo tenemos, va a llegar el momento en el que estemos implementando, ya hemos pasado el diagnóstico, el diseño y la implementación y resulta que, por ejemplo, alguien del área de procesos, de gestión de procesos, no sabía que se está implementando una PMO. Y resulta que requerimos que se aprueben ciertos documentos o se codifiquen ciertos documentos de la tabla maestra. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no hubo un plan de comunicaciones claro, vamos a tener allí quizá un retraso, malentendidos, problemas en la comunicación. ¿Por qué? Porque no hubo un plan de comunicación desde el inicio que pudo pues difundirse a toda la organización o al menos a los principales involucrados. Es importante también fijarnos pilotos y para definir qué criterios debe tener un piloto, no, también es importante seguir ciertas recomendaciones. Es importante la evaluación continua y aquí está de hecho las auditorías y también es importante incluir no solo en las auditorías, sino procesos de revisión continuo. Entonces, es importante tener objetivos claros, saber a qué desafíos nos enfrentamos, cuáles son nuestras oportunidades, por eso se hace un FODA y un CAME, conocer las funciones, los roles, las responsabilidades de la PMO, las metas y tener un plan de proyecto claro, que es el proyecto de implementación con los otros componentes que pueda tener. ¿Qué otros aspectos importantes? Capacitación, difusión del cambio y comunicación, proyecto piloto, auditorías, lecciones aprendidas, transferencia, cierre y actualizaciones. Bien, entonces ese es el blueprint que estamos presentando de una manera breve en realidad. Todo esto se puede, absolutamente todo lo que he mencionado se puede ver con herramientas prácticas, todo, absolutamente todo. Pero es muy importante saber, digamos, tener las bases para poderlo realizar o para poderlo llevar ya en la práctica, ¿verdad? A las organizaciones que requieran esta implementación de nuestras PMOs. Bien, entonces vamos a pasar a las preguntas. Aquí está el QR para que nos puedan contactar. Ahora sí vamos a habilitar las, ok, la opción para que puedan prender sus micrófonos. Entonces, si ustedes desean, pueden hacer las preguntas, pueden levantar la mano, pueden escribirnos por aquí por el chat. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, los invitamos a este curso. No lo dejen pasar, esta es nuestra segunda edición. Vamos a lanzar una próxima en diciembre, pero esta va a tener definitivamente otras variaciones y otro enfoque. Así que son de hecho pocos los cursos relacionados a PMO los que hacemos en el año y es una oportunidad buena para que ustedes puedan empezar su aprendizaje relacionados a las PMOs, a las oficinas de gestión de proyectos, de programas, portafolios, para que puedan conocer qué beneficio, qué valor les podría generar y también para que puedan, en el caso de que ya formen parte de una, puedan mejorar la estructura o puedan ayudar y ser una pieza clave en el rediseño de estas PMOs o en la mejora, ¿no? Y en el caso, pues no formen parte de una PMO y quieran comenzar en ello, este curso definitivamente les va a ayudar a tener un blueprint, una hoja de ruta, poder llevarse herramientas, poder llevarse materiales de consulta, bueno, los videos y los otros recursos que les puedan acompañar en su camino en este tema. Y por otro lado, para aquellos, ¿no?, que deseen certificarse, también van a poder conocer en qué se basa la metodología del PMO Value Ring y cómo es, en qué consiste el examen PMO-CP para aquellos que quieran apuntar también a ello. Bien, no sé si hay alguna duda o hay alguna consulta. Si tuvieran preguntas, las pueden hacer am, por el chat o por el micrófono. Ok. Dayana, ¿qué tal? Fernando Noriega te habla. Hola Fernando, claro, adelante Fernando. Lo que pasa es que yo trabajo en una empresa que es operador logístico y que a Ujú, su vez tiene
mejor dicho, es un grupo Ya. que a su vez tiene 5 empresas, ¿sí? Ujú. Entonces, primero hemos formado nosotros lo que llamamos una gerencia de procesos, que inicialmente esta gerencia se iba a dedicar a revisar los procesos y mejorarlos, actualizarlos, Ok. y muchos de ellos también pues con calificación para hacer auditorías SPS, por ejemplo, u otras, como prevención a que vengan auditorías externas. Después, con la pandemia, ya vimos la oportunidad de formar pequeños grupos para resolver problemas concretos. Estos pequeños grupos, pues, usando metodologías ágiles, son grupos multidisciplinarios. Por ejemplo, hay gente de operaciones, de sistemas, gente de costos, gente de finanzas, etcétera, ¿no? Y su objetivo sería resolver problemas que son concretos y derivados inicialmente de la pandemia, ya que otros proyectos de una magnitud mayor pues se dejaron en el tintero por causa, lógico, de la pandemia, y pues ahora se están retomando como la Ujú. construcción de una nave de 6.000 metros, etcétera, ¿no? Oh, ya. Entonces, inicialmente pues estuvimos con el problema de quién va a dirigir el PMO, entre comillas, ¿no? Porque en realidad era para resolver varios problemitas, varios proyectos de envergadura menor, digamos, ¿no? Y entonces yo quería preguntarte cuál sería el perfil de competencias de un responsable por el PMO. Eso es en primer lugar. Y en segundo, me gustaría participar de este, pero como no es construcción, más me Es gustaría que construcción. sea, sí es construcción, digo, más me gustaría pues participar en un futuro sobre operadores logísticos que, como tú muy bien lo sabes, ahora el mundo ha hecho un boom en la parte logística, ¿no? Porque el 75% de gente que sale de la universidad se va directo a operaciones de logística de entrada, logística de salida, operaciones logísticas, etcétera, ¿no? Eso era. Gracias. Ya. Ya, primero, con respecto a, bueno, voy a empezar por la pregunta 2. Sí, en este año o quizá el próximo vamos a hacer un curso de PMO un poco más abierto, no segmentado solamente al público de construcción y que también esté basado en estas buenas prácticas. Ya. Con respecto a las competencias, una pregunta muy interesante porque el aspecto de las competencias tiene que ir en la parte del diseño de la PMO, es un punto importante. Entonces, pero nada más recordar que antes de las competencias debe haber un diagnóstico, ¿cierto? Porque basado en ese diagnóstico es que sabemos y conocemos qué necesita la organización o qué le puede generar valor. Yo recomiendo que ese diseño de las competencias esté alineado primero a la profesión o a la carrera profesional en la cual, y el grado, por supuesto, en el cual se requiera para poder conducir ese tipo de oficina o esa oficina, ¿no? Si es algo muy específico, quizá va a requerir una profesión en particular. Si es algo que no es muy específico, ¿no? Entonces pueden ser diferentes profesiones, pero que tengan, ¿verdad?, la formación y la experiencia habiendo liderado. Entonces, puedo hablar de los grados académicos, de las certificaciones, ¿no? Eso puede estar incluido. Puedo hablar de la parte técnica, ¿verdad? De la parte técnica basada en la experiencia y basada en las herramientas y en casos anteriores que haya, con el que haya trabajado esta persona. Pero si hablo de un responsable, es muy, pero muy importante poder incluir las competencias blandas. Las competencias blandas o power skills que le llama el PMI son esenciales para un puesto de liderazgo, para un líder, para un director, para un coordinador o un jefe, como le llamen, porque cada organización pone nombres distintos, ¿no? Entonces, esas competencias, como por ejemplo resolución de conflictos, trabajo en equipo, liderazgo, escucha activa, toma de decisiones, negociación, son aspectos importantes que esta persona líder debe tener. Otro punto importante, considero yo, es las competencias a nivel de la parte estratégica, a nivel del negocio, porque
puede ser un líder que tenga la experiencia, tenga las habilidades, pero quizás no sabe nada acerca del negocio, o cómo funcionan, ¿no? Estas operaciones o estas compañías operadoras logísticos. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esas competencias del negocio y por otro lado, no, sin dejar pasar la parte de los softwares y la parte de las herramientas, porque cada compañía también trabaja con ciertos softwares o con ciertas herramientas y también habría que ver qué va a hacer esa PMO, cómo va, si tú hablas de varios proyectos pequeños o ya proyectos de envergadura, hacerlo, digamos, manualmente no es tan efectivo, eficiente o ágil como si lo trabajáramos con, por ejemplo, digo yo, una aplicación con inteligencia artificial, un aplicativo, ya que no tenga inteligencia artificial, pero un aplicativo con el cual podamos integrar información, una herramienta para que ese líder tenga la visión a un alto nivel de cómo se están gestionando los proyectos o de cómo se están conduciendo las iniciativas o las otras funciones que persigue esa PMO. Entonces, es muy importante que en esa lista, digamos, de competencias, ¿no? Técnicas, de grado, de idioma también, no hay que olvidar esa parte, porque si trabajan con empresas de otros países, de otros lugares, ¿verdad? Es importante también los idiomas, la parte blanda, la parte estratégica, la parte de softwares o de herramientas. Y también un punto importante para añadir aquí es el desarrollo de competencias que esa persona debería de obtener hacia un futuro. Porque puede ingresar y puedo detallar ciertas competencias que quiero que tenga ahora para que ingrese a ese puesto, pero también debería de tener unas competencias a futuro que esa persona se va a ir moldeando o va a ir trabajando para poderlas alcanzar. Es un perfil no tan sencillo, diría yo, quizá de conseguir, pero yo estoy segura de que quizá en tu rubro, Fernando, sí hay profesionales con competencias que puedan, ¿verdad?, ayudar. Y si no las tienen, algunas, poder irlas desarrollando a medida que van desempeñando su rol. Gracias, Diana. Lo que pasa es que con la pandemia, como te digo, no solamente a las empresas de operadores logísticos les obligó, sino también a los demás, los obligó a resolver problemas, por ejemplo, de digitalización, Ujú, atención al cliente, ese tipo de cosas que inicialmente la gente no podía salir de casa o tenía limitación. Entonces había que facilitarle algunas cosas, ¿no? Como utilización de código de barras, inteligencia artificial, ujú, RFID, etcétera, etcétera. Entonces requería un equipo multidisciplinar que haya gente también de sistemas, ciertamente, pero por otro lado sí tiene razón, pero había que capacitar a la gente en otro tipo de competencias, como por ejemplo en habilidades blandas, en negociación, que no necesariamente la gente tiene, sobre todo los exacto, técnicos que son bien orientados exacto. al tema, ¿no? Sí. Ujú. Muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti, Fernando, por estar presente y por la pregunta. Aquí tenemos una pregunta más de Edgardo Rodríguez. Gracias, Edgardo. Buenas noches, Dayana. ¿Qué tipos de PMO aplicaría para una entidad del Estado, regional o provincial? Ok, buena pregunta. De hecho, nosotros estamos trabajando con entidades públicas a nivel nacional. Todavía no a nivel regional o provincial, pero es una muy buena pregunta. Am, Va a depender mucho de las funciones que sean necesarias para esa PMO, para esa entidad regional o provincial, ya sea un gobierno regional o ya sea una municipalidad provincial, solo por poner un ejemplo, porque podría haber más, ¿no? Entonces es muy importante definir cuál es la necesidad de la entidad, es decir, qué le duele. Así cuando vamos al médico nos hacen un diagnóstico y el doctor te pregunta, ¿y aquí qué te duele? ¿Qué síntomas tienes? ¿Verdad? Entonces, y a veces no lo podemos decir con nuestras palabras porque no es tan sencillo manifestar ciertas cosas y de repente creemos que estamos bien y no sabemos que tenemos algo o que pasa algo. Entonces, el médico lo que hace es te saca exámenes de sangre, radiografías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo mismo sería para estas entidades, hacer un diagnóstico, hacer una evaluación, ¿verdad? De aquello que aqueja, aquello que sufre, ¿no? De aquello que necesita también, puede ser, basado en ello, y con esto poder definir qué tipo de PMO o qué, más que tipo, qué funciones tendría. Por ejemplo, podríamos necesitar que sea una PMO que dé soporte o que dé algún tipo de apoyo. Podría ser
que también podamos requerir una PMO que brinde am, una especie de ayuda o soporte en el planeamiento, en el control de los proyectos, de los programas, de los portafolios, incluso también en ciertos aspectos operativos. Podría también ser alguna que brinde alguna especie de dirección en ciertos aspectos a nivel organizativo. Podría ser también alguna que gestione, también podría ser alguna que gestione, o también podría ser alguna que ayude y aporte a que los proyectos o las iniciativas o los programas se generen de manera ágil y de manera rápida. O, pongo otro ejemplo, una que nos facilite el control y el seguimiento de los proyectos, o una que nos ayude en el desarrollo de habilidades eh, blandas o habilidades técnicas en todos los profesionales, o alguna que recopile e informe de manera transparente la información que viene de los proyectos a tiempo real, es decir, una más como de que genere reportes, que dé soporte en la reportabilidad, que dé algún tipo de apoyo a esas consultas que pueden estar a la orden del día, ¿no? Alguna también que ordene, que ayude a generar el valor para el orden de los procesos, entonces también podría ser algunos ejemplos, ¿no? Puede ser de apoyo, de soporte, puede ser de consulta, puede ser de monitoreo y seguimiento, puede ser de planificación y control, solo de control, puede ser directiva, puede ser ágil, ¿no? Puede ser ágil también, puede ser de control de gestión o de gestión solamente. Puede ser también a nivel organizacional, estoy hablando de una EPMO, y si esta entidad pública tiene, no solamente tiene proyectos, sino también tiene programas o portafolios, ya no estaríamos solamente hablando de una PMO relacionada solo a proyectos, porque tendríamos que abrir el abanico, ¿verdad? De tipologías, digamos así, y tendríamos que abarcar los otros aspectos que también esa entidad está realizando en estos años o va a realizar de acuerdo a su plan estratégico, ¿no? Entonces va a depender mucho la necesidad, va a depender mucho la necesidad, va a depender mucho de lo que tenga la organización o la entidad en ese momento y que también qué se puede permitir y qué no, de acuerdo al marco normativo y a la regulación para la cual se rige esa entidad. Porque si yo, como una, no es igual que una empresa privada, que una empresa privada puede decir, bueno, esta PMO va a ayudar a dirigir los proyectos y va a dirigir y va a tomar decisiones. Probablemente esta PMO no pueda todavía hacer eso, a no ser que haya un cambio en la normativa, una ley, un reglamento, o bueno, ya sería algo más, ¿no? Una normativa, un decreto que me permita hacer esos cambios. No es como en la empresa privada que, como yo les contaba, ¿no? El cliente puede decidir cambiarle nombre, cambiarle función. Un día, quizá pueda hacer algún cambio mucho más grande, porque solo se basa en aprobaciones entre parte de la organización, pero en una entidad pública eso no pasa. Siempre todo va a ser basado en leyes, en reglamentos, en documentos, en resoluciones, y va a haber definitivamente limitantes y aspectos que van a conducir específicamente qué tipo o qué funciones va a tener esa PMO y qué funciones no va a tener esa PMO. Por X, Y, Z motivos, pero cuáles no va a tener por el momento, ¿no? Y cuáles sí estarían más alineadas a la generación de valor de esa PMO. Bien, eso te podría indicar, Edgardo. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, sino para poder cerrar. Gracias a ti por la consulta. Bien. Aquí finalizamos entonces. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna consulta o si se animan a poder inscribirse al curso, aquí les hemos dejado nuestros números para que nos puedan contactar. Tengo una pregunta más de Jesús. A ver, ¿puedo implementar en una organización con cuenta? Debe ser que cuenta, ¿no? Que cuenta con una estrategia emergente. Es muy importante tener en cuenta que si esa organización, ese planeamiento estratégico o esa estrategia que ya tiene, cómo la ha definido y en cuántos años la ha definido. Entonces, si es emergente,
ante todo este panorama hay riesgos que ya la organización de por sí, a nivel organizacional, seguramente va a evaluar. Entonces, el proyecto de una PMO requiere inversión económica, ¿eh? Requiere tiempo, requiere apoyo, requiere soporte, requiere capacitación. Entonces, la pregunta es, ¿estoy preparado para poder atender todo lo que implica ese proyecto? Si no estoy preparado, es mejor definir mejor mi estrategia o bien mi estrategia para poder continuar y ver qué otros proyectos dentro de la organización puedo implementar que quizá podrían generar un valor más inmediato, ¿no? Entonces, ahí también va a depender mucho del diagnóstico que se haga a la organización. Toda organización cuenta con un plan estratégico, ¿eh? Incluso las entidades públicas. Pero que le llaman quizá de diferente manera, plan estratégico institucional, plan estratégico de la organización, etcétera. Ese documento es muy importante poderlo analizar y poderlo revisar, porque a nivel empresarial, un empresario, sobre todo una empresa privada, un empresario, antes de querer invertir su dinero en algo para su compañía, ¿verdad? Piensa si le va a generar o no un beneficio, porque si no va a generar un beneficio, tengan por seguro de que por muy bonito que pueda sonar, la palabra PMO no lo va a convencer y no van a poder vender esa idea. Entonces es muy importante tener en cuenta la parte de la estrategia y la parte de la generación de valor. Bien, aquí finalizamos entonces. Muchas gracias por su atención y sus preguntas. Los esperamos en el curso de diagnóstico y diseño de PMO que empieza este lunes 14 de octubre a las 7 de la noche, hora Lima, Perú. Un abrazo, cuídense, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.